Vamos a indagar de primera mano, mucho más cercano, inclusive desde lo territorial, porque vamos a hablar con alguien que está en este momento, entiendo, en el propio país, allí en Chile. Vamos a charlar un ratito con Mariano del Popolo. Es doctor en ciencias políticas, creo que es el título que él tiene, además un especialista en temas militares y con mucho estudio académico también en la relación entre Argentina y Chile, integrante de la Comisión de Relaciones Políticas e Internacionales del Partido Comunista de la Argentina, que está allí escuchándonos. Mariano, ¿cómo estás? Luana, Solana y Pablo, aquí de este lado en Buenos Aires, te saludamos. ¿Nos escuchás bien? Buenas noches. Sí, los escucho bien. No sé si me escuchan bien ustedes. Perfecto. Bueno, vamos a darte prioridad, por supuesto, en la palabra. Hacemos una breve intro de lo que van a ser las elecciones el domingo, pero al mismo tiempo vamos a aprovechar tu presencia allí para, como se dice habitualmente, utilizar tu mirada de cronista, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? Tenemos entendido que es el acto de cierre de Janet Jara. Sí, así es. Yo estoy acá en este momento en la comuna de Maipú, en la región metropolitana de Santiago, a unos 15-20 kilómetros del centro de Santiago, donde acaba de terminar el acto de cierre de campaña en Santiago de Janet Jara, porque viene haciendo actos en distintos puntos del país. Acaba de terminar un discurso que fue, si bien breve, fue un acto que también demostró mucha acompañamiento y presencia territorial de alcaldes, como le dicen acá los intendentes, y un acto que se desbordó de muchísima gente, lo cual es de alguna manera un puntapié positivo de cara al domingo. ¿Cuál es la expectativa, Mariano, con respecto a esta primera vuelta? Nosotros decíamos en la intro primera vuelta porque claro que va a haber un balotaje. ¿Cómo llega Janet Jara, la fuerza del Partido Comunista y la coalición que la contiene también? Bueno, la expectativa, obviamente estamos en la semana entrante a las elecciones, ya no está permitido la divulgación de encuestas, pero al momento de cierre de las encuestas la semana pasada, prácticamente todas marcaban que Janet Jara estaba en el primer lugar, un par de puntos arriba de José Antonio Kast, que en la última semana tal vez no había tenido su mejor semana de campaña, a diferencia de Janet Jara, que sí había logrado consolidar un poco mejor su cierre. Ayer hubo un momento bastante importante, que fue el último debate presidencial, un momento donde seguramente mucha gente define su voto o va acercando su definición del voto, quizás lo más todavía que están en dudas, pero digamos que la expectativa es, como ustedes decían, que haya una segunda vuelta donde efectivamente Janet Jara se enfrente a algunos de los candidatos de, digamos, la extrema derecha, las expresiones del fascismo en Chile, seguramente José Antonio Kast o Johannes Kaiser quizás. Esas serían probablemente las opciones que vienen más consolidadas para el domingo. También Franco Parisi. La verdad es que la derecha tienen 4 candidatos acá, junto con los 3 que nombré y Evelyn Matei, que vienen muy parejos y con, digamos, cierta ventaja de José Antonio Kast, que fue quien enfrentó a Gabriel Boric en la última elección presidencial y en la última segunda vuelta. Mariano, y si hay que definir cuáles son los ejes centrales del debate público en estos días en Chile, desde tu mirada no solo académica, sino también política y de observador que tenés, ¿cuáles serían esos ejes? ¿Tiene que ver con lo económico? Ella fue ministra de Trabajo, ¿hubo algunos avances en ese sentido? Digo, ¿por dónde pasa el eje del debate de cara a las elecciones? Bueno, indudablemente esa campaña estuvo marcada por tres ejes, sobre todo, en los cuales Janet Jara intentó posicionarse, igual que el resto de candidatos. Uno es, sin lugar a dudas, la seguridad, que es un tema que preocupa mucho a los habitantes de la región metropolitana de Santiago, donde obviamente la derecha tradicionalmente es más fuerte.
También al venir del gobierno, Janet Jara pudo mostrar ciertos logros, sobre todo en el ámbito económico, como ustedes decían. Ella fue ministra de Trabajo, ella hizo una reforma muy importante en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y jubilaciones, mostrando resultados importantes en torno a el aumento de las pensiones, el aumento del salario mínimo, y su campaña se centró sobre todo y mucho más en este plano, en prometer un aumento del salario mínimo, en prometer que el sistema de pensiones va a seguir mejorando y va a seguir reformándose en pos de un sistema más equitativo, que es un sistema, pensemos, que viene heredado del pinochetismo, completamente privado, manejado por los grandes capitales, con una crítica muy fuerte por parte de Janet Jara, sobre todo en estas últimas semanas, a los administradores de fondos de pensiones. Yo creo que esa parte de su campaña cerró muy bien, indudablemente es su fortaleza en esta campaña, y bueno, la derecha intentó sobre todo mostrarse como una derecha que va a combatir el delito, que plantea también soluciones medio mágicas en torno digamos, a la cuestión migratoria, que acá en Chile es percibido como parte de una crisis que afecta a lo económico y a la seguridad. Lamentablemente hay una visión en torno a la migración que no favorece para nada, digamos, en el sentido común, ¿no? La visión que hay general sobre la migración no favorece tanto la candidatura de Janet Jara y su perspectiva política, pero aún así creo que a pesar de esos puntos donde quizás su candidatura no era tan sólida, logró sí plantear un programa claro y realizable, a diferencia quizás de la derecha, que planteó soluciones bastante más difíciles de aplicar. Veremos qué sucede y qué decide la gente en torno a eso este domingo. Mariano, buenas noches. Solana te habla, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo. Tanto tiempo. Hermoso volver a hablar contigo. Escúchame, mira, vos decías ahí la cuestión esta de que hay un grado de movilización importante de distintos sectores populares, y también claramente la derecha, me imagino que apunta sobre esos sectores a un sentido común más de carácter fascista, apelar a ese sentido común. ¿Qué sectores vos ves que están acompañando la propuesta del oficialismo, de Boric, y ahora la propuesta que lleva adelante Jara? Por ejemplo, de la juventud, las mujeres, ¿acompañan en este momento? Sí, yo creo que en términos, mira, si lo hacemos como en términos así un poco generales de sectores de la población, Janet Jara tiene un clarísimo apoyo en la juventud, eso se nota mucho. Yo participé activamente en la campaña y en la juventud hay una muy buena recepción en torno a la candidatura de Janet Jara. En las mujeres también, la derecha, sobre todo José Antonio Cast y Johannes Kaiser, vienen de tener discursos muy misóginos, y eso creo que no les favorece en esos segmentos de la población. Sí, la verdad es que la derecha logró por lo menos plantear un discurso que sí tuvo cierta repercusión en los sectores populares, en las clases trabajadoras, en torno a la preocupación por la inseguridad. Eso es algo que ellos han logrado bien en esta parte de la campaña. Pero sí, Janet Jara logró también consolidar algo que creo que la va a favorecer en una ocasión de segunda vuelta, que es mucho apoyo en los territorios, en las distintas comunas, mucho apoyo de alcaldes que son, que vienen de los sectores populares, como acá en la comuna de Maipú, en la comuna de Puente Alto, que son comunas periféricas de Santiago, y ahí ella sí ha logrado movilizar muy bien por lo menos ese apoyo político de los alcaldes de las grandes comunas de la periferia de Santiago, que, como digo, yo creo que de cara a una segunda vuelta, estos van a ser apoyos muy, muy importantes, ¿no? Acá en Chile es algo importante también mencionar, el sindicalismo no es una fuerza tan movilizadora como en Argentina, entonces si bien ella tiene ese apoyo claramente, buscó, creo yo, sobre todo en esta última parte de la campaña, mostrarse más con este tipo de apoyos territoriales y
y quizás también institucionales, ¿no? Pero que muestran de alguna manera un lado de las instituciones bien cercana al pueblo y a la clase trabajadora. Mariano, ¿cómo juega lo internacional, digo, en Chile con respecto a la campaña? ¿Hay ejemplo, o por lo menos en la prensa, de, bueno, qué pasa con Argentina? ¿El factor Milei ha tenido alguna importancia, digo, en el discurso de Kast, en alguna mención? Mira, el factor Milei es algo que en un principio yo creo que la derecha, quizás hace varios meses atrás, sí se había mostrado cercana, favorable a esta imagen, pero ya en estos meses la verdad es que uno no escucha referencias de los candidatos de la derecha positivas a Milei. Yo creo que no es algo que les favorezca en este momento. Me parece que sí, Milei es un presidente que acá genera mucha controversia. Es un personaje que, bueno, no se termina de entender del todo sus formas, sus dinámicas políticas. Chile, la verdad que es un país que, si bien es un país en muchos sentidos muy polarizado, sí hay una tendencia muy, muy importante también de querer ser un país moderado, centrista, por lo menos de mostrarse así, de cara al mundo, por lo menos. Y en eso yo creo que Milei es un personaje que no cae tan bien, y por eso la derecha eligió no referenciarse tanto en Milei, pero sí. La verdad es que obviamente fue, como en todos lados, una campaña donde los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, lograron también plantear mucho sus narrativas, y en ese sentido en lo internacional, que no se suele hablar tanto en las campañas, acá tampoco, en lo que se pudo hablar sí, fue muy desde una perspectiva de lo que marcan los medios, ¿no? Los grandes medios. A ver qué se dice con Venezuela. En eso Janet Jara fue muy tajante el día de ayer en el debate, decir que ella bajo ningún punto de vista apoyaría una invasión militar a ningún país de América Latina por parte de Estados Unidos, sino que por el contrario eso es algo que ella rechazaría de lleno. Pero la verdad es que todos los candidatos de la derecha dijeron: en esto nosotros le daríamos vía libre, o por lo menos un apoyo a Donald Trump, lo cual también es preocupante en cuanto al posicionamiento y el alineamiento internacional de Chile en caso de un eventual triunfo de la derecha, que esperemos que no pase. Pero yo creo que eso fue, en términos de, por lo menos de campaña, y lo referido a la política internacional, lo que más se habló: la situación de Venezuela, los alineamientos respecto a Donald Trump. En eso Janet Jara también fue muy, muy tajante en mostrarse opositora a Donald Trump, a diferencia de sus contrincantes de la derecha. Buenas, Mariano, ¿cómo va? Luana te habla. Te hago dos preguntas. Una referida a lo que recién mencionábamos de la juventud. ¿Cómo pudo organizarse la campaña, cómo se organizó la campaña de Janet Jara del Partido Comunista para llegar a atrapar de alguna manera estos votos o este apoyo de la juventud, haciendo un paralelismo de acá en Argentina, que es completamente diferente? Con una ola de medios de comunicación, con una ola de redes que está inmersa en la juventud, y con un creciente también individualismo que se viene gestando. Bueno, en eso sí creo que es interesante cómo se articuló la campaña respecto a la juventud. Janet Jara hizo mucho énfasis en que ella fue estudiante de una universidad pública de acá de Chile, de Santiago, que es la Universidad de Santiago de Chile, que no es una de las universidades, digamos, de las dos universidades tradicionales, que son la Católica y la Universidad de Chile, sino que es una universidad mucho más popular. Eso me parece que lo hizo conectar muy bien con la juventud, eso de venir de una universidad donde van los sectores populares, y a la vez me parece que este rechazo por parte de la mayoría de los jóvenes hacia los candidatos de la extrema derecha también se aprovechó bastante en la organización de la campaña. Se organizaron comandos juveniles que tenían como objetivo específico llegar
a discutir con los jóvenes y a lograr más apoyo y sumar voluntades en la campaña hacia los jóvenes. La idea de los comandos juveniles se empezó a aplicar para la primera vuelta y no en las primarias, y me parece que eso estuvo... veremos cómo resulta, pero me parece que a priori puedo decir que tuvo, por lo menos le dio una impronta interesante donde la juventud sí pudo mostrar, bueno, eso, una impronta propia, también como diferenciar un poco el rol de la juventud en la campaña, mostrarse más, aprovechando, ¿no?, que, como decía, la mayoría de los jóvenes son contrarios a, por lo menos por ahora, a las propuestas del fascismo y de la extrema derecha acá en Chile. Así que esa experiencia de los comandos juveniles creo que es bien interesante, y bueno, esperemos que dé sus frutos en esta instancia y en la segunda vuelta. Una última pregunta, Mariano, y no te robamos más de tu tiempo, es en una posible victoria, ¿cómo crees que impactaría la presencia de una victoria comunista, ¿no?, de Janet Jara en América Latina, en los países vecinos? ¿Crees que sea posible una política latinoamericana que esté en defensa de la soberanía de nuestro territorio? Bueno, yo primero lo que creo es que el hecho de Janet Jara llegando hasta donde llegó, ganando una primaria por amplísimo margen, ganándole a todos los candidatos, digamos, que presentó el oficialismo en sus distintas vertientes, ya es un hecho histórico para Chile y para la región. Indudablemente, si Janet Jara gana, esperemos que sea así, ella, respecto a la región, ya marcó sus posicionamientos muy claramente. Cuando tengo muy presente uno de los primeros debates donde le preguntaron a cada uno de los candidatos si tenían que decir quiénes eran sus referentes a nivel regional, Janet Jara fue muy clara y dijo muy rápidamente: Claudia Sheinbaum es para mí en este momento una referencia, lo cual creo que logró conectar muy bien, porque dio un ejemplo de una referente mujer latinoamericana con una política soberana, que mira hacia la región, que también tiene mucho apoyo, y respecto también a distintas instancias de integración regional, ella se manifiesta como muy claramente en favor de los gobiernos de la región, de Colombia, de Brasil. Obviamente, no sé si obviamente, para mi gusto, su posición sobre Venezuela es un poco, quizás, busca conciliar mucho con las visiones que dominan la política chilena. Eso es, sin lugar a dudas, un elemento, quizás el elemento más débil de su política regional, la cuestión de Venezuela, pero sin lugar a dudas eso no quita lo histórico de lo que está pasando acá, toda la movilización que significa la candidatura de Janet Jara, el nivel de la magnitud de organización que significa para el Partido Comunista de Chile estar al frente de esta campaña es de una dimensión histórica que verdaderamente da mucha alegría ver lo que está sucediendo, porque no es solamente un resultado electoral esto, es también un resultado de organización popular, de una organización política que es sin lugar a dudas la principal organización política popular de Chile, que logró liderar también un proceso electoral, pero también es, como les decía, una organización política que está inserta en las universidades, en los sindicatos, en los territorios, en las poblaciones. Es una organización que logró en esas elecciones movilizar muchísimo a su estructura, a su organización, y eso ya de por sí es una victoria para la clase trabajadora chilena, que bueno, esperemos que se replique en las urnas. Así que les agradezco muchísimo este llamado. Yo estoy a disposición para cuando quieran, si quieren después de las elecciones del domingo, de cara a la segunda vuelta, cuentan conmigo, así que muchas gracias por el llamado. Mariano, ha sido impecable el recorrido que nos trazaste para entender de primera mano, además con elementos no solo de la actualidad informativa, sino también del análisis más estructural y profundo que nos ha sido muy valioso para entender lo que se viene en Chile,
con el impacto que tiene en la región, y creo que también hay que verlo con esa dimensión. Hablamos en cualquier momento, a disposición nosotros también, y la seguimos a cada rato, ¿eh? Bueno, perfecto, quedamos así, muchas gracias por el llamado, y bueno, nada, esperemos que de acá el domingo salga todo como lo deseamos. Muchas Exactamente. gracias. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo gigante. Abrazos enormes. Mariano del Popolo hablaba con nosotros.